Hola hermanos, buenas noches a todos. Espero que estén por ahí disponibles para continuar en esta noche nuestro estudio bíblico. Así que si está por ahí ya listo, busque su Biblia. Vamos a empezar en esta noche. Primeramente dándole gracias a Dios por que estamos vivos, tanto ustedes como nosotros y todas las personas que pues de alguna manera ya han conocido al Señor, y también a aquellos que apenas lo van a conocer por la gracia y la misericordia del Señor. Pues yo creo que hasta aquí Dios nos ha guardado a todos. Así que en esta noche pues queremos agradecerle al Señor por todo eso, agradecer la vida suya a Dios, la vida de su familia y por todos y cada uno de los hermanos en la congregación. Agradecemos a Dios también por ellos, porque es bueno saber que Dios nos ha guardado hasta en este día, hermanos. Así que bendito sea Dios por la oportunidad de vida que nos da sobre esta tierra todavía. Y ya que estamos hablando de esto, es muy importante que recordemos el no dejar de orar unos por otros. Oremos por las situaciones que se presentan y por todo tipo de cosas que de repente llegan a la vida de la iglesia. Pero hermanos, confiando en el Señor y con la ayuda de la oración de unos por otros, saldremos adelante en el nombre del Señor. Recordemos que hemos sido puestos en esta tierra para servir al Señor y hacer lo que es agradable a Él, y sin duda alguna que muchas de esas cosas que hacemos, el enemigo pues se va a oponer a ellas y va a atacar ya sea nuestra familia o nos va a atacar personalmente. De cualquier forma que sea, Él lo va a hacer. Pero lo importante es nosotros permanecer unidos a cada uno con los hermanos de la iglesia orando, pero también no dejar de invitar al Señor y al Espíritu Santo a nuestro hogar, a nuestra familia, que Él sea el invitado de honor constante, para que de esa manera podamos ser victoriosos en el poderoso nombre de Jesús. Sin Dios en el hogar, sin Dios en la familia, es más posible que el enemigo derrote nuestras vidas y nos gane la batalla, destruya a los nuestros. Pero si el Señor está con nosotros, está en nuestra vida y en nuestra familia, en nuestro hogar, hermanos, sin duda alguna que la victoria va a venir, porque no hay una guerra que el Señor haya perdido. Así que hermanos, tengamos en consideración pues el orar unos por otros, y que no olvidemos esa parte que es tan importante. Todos nos fortalecemos a través de la oración, todos nos fortalecemos a través de la unidad en el Espíritu, como dice la palabra del Señor, y necesitamos practicarlo y ser más constantes en ellos. Amén. Una de las enseñanzas que nos dio el Señor Jesús mientras estaba en la tierra es que dice que el reino de Satanás no está dividido. Él funciona de una manera muy unida con todo su ejército. Y el pueblo del Señor no puede ser menos que eso. Amén. Lo que Satanás hace con su reino es una copia de lo que nuestro Dios hace. Entonces, si nuestro Dios es el dueño y Señor de todas las cosas, es el que unió a su reino bajo un poderoso ejército, y en este caso incluye a la iglesia, entonces debemos de caminar unidos en el nombre del Señor para nosotros también poder ser victoriosos. Amén, hermanos. De manera que sin la unidad, sin el amor entre cristianos, difícilmente podremos lograr realmente salir adelante. Pero si el Señor nos pone la paz en el corazón, nos pone su amor y nos pone la unidad en nuestra alma, hermanos, créanme que todo es posible. Así nos levantaremos como un solo hombre, como dice en el libro de Génesis. Los hombres se propusieron a edificar la torre de Babel y lo hicieron como un solo hombre. De manera que la única manera que podían ser separados fue cuando Dios tuvo que confundir las lenguas. Y el Señor busca eso en su iglesia, que estén unidos, que estén hermanos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, porque eso es lo que derrota al enemigo. Cuando cada quien anda haciendo lo suyo, cuando cada quien anda buscando sus propias metas, sus propias cosas, difícilmente podremos derrotar al enemigo. Pero con la unidad en nuestra vida, la unidad en la iglesia, la unidad en cada persona, el Señor nos da la fuerza y el poder para derrotar todo lo que venga contra nosotros, contra la iglesia, contra cada uno de los hermanos,
y vencemos en el poderoso nombre de Jesús. Así que yo le invito a que luchemos por eso y que hagamos todo lo que está a nuestro alcance hacer para que podamos guardar esa unidad y ese vínculo espiritual que nos une en Cristo Jesús. Hoy en esta noche quería compartir un poquito con ustedes sobre el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Va a estar en el verso 16, a partir de ahí hablaremos. Esta segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia, que estaba esparcida en ese tiempo, hermanos, fue para hablarles acerca de lo que él había visto, él había experimentado, lo que él estaba ahora predicando. No lo estaba predicando porque alguien se lo contó, sino porque él lo aprendió directamente del Señor Jesús. Él vio la gloria de Dios, él vio la gloria del Señor Jesús, de manera que Pedro testifica de esto de una forma tan, hermanos, de que no se puede dudar de lo que él habla. Es importante que nosotros conozcamos entonces que así como Pedro conoció al Señor, también nosotros debemos de conocerle. Sin duda alguna, hermanos, que hay muchas cosas que nos estorban en nuestro diario vivir para conocer al Señor. Hay muchas cosas que se interponen, de repente las ocupaciones, de repente la enfermedad, de repente todo tipo de factores que se presentan, pero es aquí en donde vale decir que se necesita tener los ojos puestos en el Señor para querer alcanzar esa meta, porque si no tenemos los ojos puestos en Cristo, pues no hay meta que alcanzar. Si no tenemos a nuestro Señor como la meta final de nuestra vida, difícilmente lograremos alcanzar algo así. Así que es importante que nos propongamos realmente a mirar a Cristo Jesús como la meta final y central de nuestra vida, y de esa manera lograremos ver lo que estaba Pedro viendo. Es tan interesante notar que en este capítulo, hermanos, Pedro habla de muchas cosas, pero habla de que todos y cada uno de los hermanos han alcanzado el conocimiento a través de la gracia de Cristo Jesús que nos llamó. Todos los creyentes tienen eso en común. Amén, es el mismo conocimiento que el Señor impartió a todos y cada uno. Y dice luego enseguida que a todas esas personas les dio grandísimas promesas, grandísimas y preciosas promesas, para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Todos tenemos esa misma, hermanos, bendición de que participamos de la naturaleza divina por causa de las promesas del Señor Jesús. Entonces es interesante notar que tenemos muchas cosas en común que Dios nos ha dado, y esas cosas, hermanos, dice el apóstol que hay que seguirle añadiendo. En los siguientes versos que siguen de ahí, como en el verso 5 en adelante, comienza a hablar de qué debemos de hacer para que esa fe que el Señor nos ha dado, ese conocimiento, esa misma capacidad o esa misma naturaleza que hemos recibido del Señor, ahora vaya desarrollando, creciéndose y, hermanos, fortaleciéndose, de manera que vayamos haciéndonos como cristianos más fuertes cada día. Pero hay algo interesante que empieza el hermano Pedro a hablar en el verso 16. Dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiales, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Así que aquí en este verso nada más quiero quedarme, porque es mucho lo que podríamos abarcar, hermanos, solamente centrándonos en este verso. Y algo interesante que impulsó a Pedro a predicar el evangelio que está predicando ahora, algo interesantísimo que él descubrió, hermanos, no porque alguien se lo haya contado, no porque alguien le haya dicho esta historia, sino porque realmente lo descubrió él mismo, conociendo al Señor Jesús. Y eso es lo que él transmite en este capítulo. Dice que no dio a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo como siguiendo cuentos o historias.
Eso nunca sucedió en estos hombres de Dios que al principio predicaron el Evangelio. Ellos dieron a conocer la venida del Señor con un poder, con una tremenda unción del Espíritu Santo, no porque alguien, hermanos, se los haya pasado por algo que hayan hecho o por alguna obra que hayan hecho, sino porque conocieron al Señor. Eso fue lo interesante de este aspecto. Y habla de la primera venida del Señor, cuando el Señor vino con poder, ¿verdad? Y vino con la tremenda unción del Espíritu Santo, haciendo, hermanos, cosas tremendas en esta tierra, sanando a los oprimidos del diablo, como dice el libro de Hechos. Esa es la obra que el Señor Jesús venía haciendo. Pero cuando fue llamado Pedro, recordemos que Pedro simplemente un pescador, un hombre que pues no tenía otra cosa más en su vida más que salir a pescar todos los días, regresar y vender lo que había conseguido para subsistir y de esa manera navegar constantemente en la vida. Yo creo que es lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros. Vivimos en la vida haciendo lo mismo constantemente, sin más expectativas en la vida. Pedro, de igual manera, no tenía muchas expectativas, nada más ser pescador y a lo mejor el mejor pescador que se pudiera, pero esa era toda su expectativa en la vida. Hasta que un día el Señor pasó por ahí a las orillas del mar, en donde él estaba, hermanos, arreglando su barco, arreglando sus redes, y el Señor le dice: sígueme y te haré pescador de hombres. Ese llamado fue el que cambió totalmente la vida de Pedro, aunque al principio no sabía exactamente a qué le estaba llamando Jesús. Pero recibió la invitación y la aceptó, sin saber lo que le esperaba realmente, porque ninguno de ellos sabía lo que les esperaba, simplemente que habían aceptado la invitación de un nuevo profeta que estaba empezando a enseñar algo distinto al mundo. Ellos no lo sabían todavía, pero cuando fue el llamado hacia Pedro, Pedro respondió positivamente y ahí comienza. Lo que Pedro vería más tarde, más adelante en el ministerio de Jesús, cambió totalmente su forma de pensar, cambió totalmente su forma de ver las cosas. Ya no tenía sentido volver a pescar otra vez, porque lo que Pedro estaba viviendo y lo que estaba viendo era completamente distinto a lo que él estaba ahora, o a lo que él había estado acostumbrado. Lo que él estaba viendo ahora no tenía comparación con lo que él había hecho en la vida. Entonces es importante reconocer que con la llegada de Jesús en la vida, muchas cosas buenas pueden pasar en la vida nuestra, pero tenemos que recordar que nuestra expectativa, nuestra forma de ver las cosas necesita cambiar. Así como cambió como las cosas que Pedro hacía, de la misma manera nosotros necesitamos ver las cosas distintas también. Una vez que uno comienza a caminar con el Señor, esto es un asunto personal entre nosotros y Dios. No podemos depender, aquí sí vamos hablando directamente del asunto. Como iglesia necesitamos el uno del otro porque unos a otros nos edificamos. Pero en la relación con Cristo Jesús no puede ser de un grupo, no puede ser de un conjunto de personas, no puede ser de una familia entera, sino una relación con Cristo Jesús es individual. Esa relación tiene que darse en un plano personal. No puede usted relacionarse con Cristo Jesús incluyendo a todo el resto de la familia, porque al igual que usted, todos ellos necesitan también desarrollar su propia relación con Dios, porque es personal el asunto. Pedro entonces, hermanos, cuando vio todas estas cosas, recordemos que todo lo que ellos estaban viendo, lo que estaba sucediendo, era muy personal el asunto. E inclusive cuando el Señor Jesús escogió a sus 12 discípulos, tenían que ser muy personal el asunto. Pero aparte de que escogió a los 12, recordamos que Él escogió aparte, o mejor dicho, dentro de esos 12 sacó a 3. Y esos 3 siempre andaban más cerca del Señor que los otros 9. Hermanos, quizá nos cuesta un poquito de trabajo entender por qué el Señor hizo lo que hizo. Sin embargo, esa cercanía que esos 3 tuvieron con el Señor los edificó de una manera más diferente que los otros 9.
No porque los otros no hayan visto la gloria del Señor, sino que lo que estos tres vieron fue íntimamente, fue muy íntimo, que era el hermano Pedro, el hermano Juan y el hermano Jacobo. Eran los tres que siempre andaban muy cerca del Señor, y cada vez que el Señor iba a hacer algo, eran los invitados que siempre iban con Cristo Jesús. Los otros tenían que quedarse afuera. No era porque el Señor tratara a los otros con menos amor, sino que simple y sencillamente, de repente, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, hay personas que les gusta buscar y estar más cerca del Señor que a otros. No es porque Dios los quiera mantener lejos, sino porque hay personas que se arriesgan más a buscar del Señor, que ponen más esfuerzo, que ponen más empeño, y cuando eso sucede, Dios comienza a tratar con ellos de la forma en que ellos buscan. No puede darle más a una persona que no busca, pero a la persona que busca es a la que se le va a dar más. Por eso, en este sentido, cuando Pedro habla de lo que él vio, él explica, él enseña lo que vio muy de cerca en la presencia de Cristo Jesús. Cuando él empieza este verso 16, dice, porque no nos ha dado a conocer el poder, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Esto quiere decir mucho, hermanos, que cuando uno conoce al Señor más de cerca, hermanos, uno va a hablar de las cosas como ninguna otra persona habla. Son experiencias tan personales con el Señor que uno no se las está inventando, sino simplemente está contando las experiencias que ha vivido. En el caso del hermano Pedro, dice, nosotros no les dimos a conocer la venida del Señor, ¿ok? Dice, no les dimos a conocer el poder y la venida del Señor con cuentos, con alguna fábula, sino lo que vimos. Esto, hermanos, implica pues que lo que Pedro está diciendo es que nosotros estuvimos ahí cuando sucedieron estas cosas. Lo vieron. Es muy interesante notar, hermanos, que la experiencia que él está pasando aquí no es algo que alguien más vivió, sino lo que él vivió. Nosotros tenemos que comprender que en el Evangelio no es la experiencia de los demás que cuenta, sino tu experiencia en Cristo Jesús. ¿Qué tanto tú conoces al Señor? ¿Qué tanto el Señor te conoce a ti? ¿Qué tanto Él puede confiar en ti? Es interesante notar que Dios conoce los corazones de las personas y esa es la confianza que deposita en ellos, porque Él conoce el corazón de la persona. Dice la palabra del Señor que Él nos conoce aún cuánto podemos soportar en la vida. Imagínense eso. Dice que no nos puede dar más pruebas de las que podemos soportar. Entonces significa que si eso es lo que hace con nosotros para que no caigamos en dificultades, cuánto más el poder que Él puede darnos, la autoridad, la unción que Él nos puede otorgar. Hermanos míos, Dios no nos puede dar más de lo que nosotros podemos realmente llevar o realmente soportar, realmente hacer. Entonces a Pedro el Señor le confió, así como le confió a Juan, así como le confió a Jacobo. Y es interesante ver que este poder que ellos vieron en la primera venida del Señor, ellos se lo transmiten a la iglesia. El conocimiento de ellos fue tan cercano con el Señor, hermanos míos, que cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado, creo que todos nos acordamos de lo que dice en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas. El último que estuvo cerca de Jesús, aparte de Juan, fue Pedrito. Aunque estaba lejecitos, pero estuvo ahí. Por supuesto que tuvo momentos difíciles en donde negó al Señor por causa de su temor, por causa del miedo, pero sabe que el Señor ya se lo había dicho, y cuando el Señor le dijo eso, también le dijo, Pedro, pero cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Eso indicaba que el Señor conocía a Pedro lo que iba a pasar, lo que él iba a hacer, conocía muy bien lo que iba a suceder con Pedro,
y con todo y eso le dijo que cuando él volviera, que ayudara a sus hermanos. Esto indica, hermanos, que el Señor nos conoce muy bien, conoce totalmente lo que somos, conoce de lo que somos capaces, conoce lo que podemos hacer. El problema muchas veces reside en que no nos atrevemos a meternos en la presencia del Señor por causa del temor. En muchas ocasiones Dios pudo habernos dado grandes cosas, grande conocimiento, revelaciones y quizá otras muchas cosas que nosotros no tenemos en nuestra imaginación, pero no lo obtuvimos por causa de la falta de esfuerzo o el temor que nos invadía. Entonces Pedro se arriesgó a estas cosas. Aunque en un principio tuvo miedo, después de la resurrección del Señor, encontramos que a Pedro fue el que dirigió la palabra y le dice: Pedro, si me amas. 3 veces le hizo la misma pregunta. Y Pedro le dijo: tú sabes que te amo, Señor. Al final de cuentas, Jesús concluye diciéndole: Pedro, cuando tú eras viejo, cuando tú eras joven, ibas a donde querías y hacías lo que querías. Cuando seas viejo, alguien más te llevará de la mano e irás a donde no quieras. Esto indicaba lo que iba a suceder con Pedro después. Pero ¿sabe que de ahí se abrieron puertas grandiosas para que Pedro pudiera ver cosas maravillosas del Señor? Porque ya las había visto antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Hay una parte en el libro de Mateo cuando habla acerca de que Jesús subió al monte y se llevó a estos 3, Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras subía con ellos al monte, llegando a la punta de la montaña, le dice a Pedro: bueno, ya llegamos aquí, quédense tranquilo aquí. Y mientras ellos esperaban, dice que Jesucristo comenzó a cambiar de color su vestidura. Su vida, su figura comenzó a cambiar. Hermanos míos, y de repente miran que se aparece Moisés y Elías hablando con Jesús. Qué tremenda experiencia de haber sido esa. La experiencia gloriosa de estar en un lugar donde, hermanos, hombres que ya habían muerto 3,000 o 200 o 2,000 años atrás, ahora se aparecían como que estaban vivos. Era la presencia misma de Dios la que había traído a estos hombres con un mensaje a Cristo Jesús. Pero Pedro, Juan y Jacobo estaban ahí presenciando todo lo que estaba sucediendo. Juan mismo habla de que ellos vieron la gloria del Señor. Nadie se las contó. Ellos observaron la gloria de Dios. Pero Pedro habla de otra experiencia también que tuvo. Que cuando Jesucristo fue a ser bautizado en el Jordán, mientras subía del agua, no solo que vio el Espíritu Santo, no solo que vieron el Espíritu descender sobre el Señor Jesús, pero se oyó una voz tremenda del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa experiencia, hermano, no todo el mundo las tiene. Mucha gente que estaba ahí me supongo que oyó lo mismo, pero no supieron qué fue. Sin embargo, los hijos de Dios sí sabían de lo que era, porque era el Padre mismo aprobando a Cristo Jesús como su Hijo, respaldándolo como su enviado a este mundo para hacer lo que tenía que hacer. Entonces esas experiencias son las que edifican la vida del creyente. Nuestra búsqueda de la presencia del Señor es lo que edifica nuestras vidas. Nada de lo que podamos oír, nada de lo que podamos leer, nada de lo que podamos, hermanos, ver allá afuera, lejos de Dios, podrá darnos una experiencia personal con el Señor. El único lugar donde usted tiene una experiencia personal con Dios que le edifica va a ser pasando tiempo en la presencia del Señor, conociéndolo a Él personalmente. Mientras no conozcamos a Cristo de la manera más personal, difícilmente podremos decir, como Pedro dijo, hemos visto su gloria. Como Juan dijo, palpamos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Palpar su gloria significa estar ahí cuando el Señor está haciendo cosas grandiosas. Palpar ahí significa estar en la presencia de Dios cuando Él nos quiere hablar. Palpar su gloria significa estar presentes
cuando Dios quiere traernos un mensaje. Por eso es muy interesante, hermanos míos, que no contamos la historia de otras personas, sino la experiencia misma que Dios nos da a todos y a cada uno. No hay experiencia más preciosa y más gloriosa que saber que Dios nos está hablando. En momentos especiales Dios puede traerte un mensaje. En momentos únicos Dios te puede hablar al corazón, el Espíritu Santo, y no puede reemplazarse esa experiencia con ninguna otra cosa. Esas experiencias son únicas, que te hacen, que te forman y te hacen ser lo que tú eres. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor es lo que hace. Mire que estos hombres se fortalecieron de tal manera que cuando comenzaron a predicar el Evangelio, comenzaron a predicar un Evangelio con un tremendo poder. No porque fueron a un instituto bíblico, no porque se graduaron de algo, no porque consiguieron un título. No. Habían pasado tiempo en la presencia del Señor. Pero ¿por qué no mencionar lo que dice en el libro de Hechos? Dice que todos los días subían a la hora de la oración al templo. Todos los días iban al templo a orar a las 9 de la mañana. Dice la Biblia que todos los días, sin falta alguna, ese era su trabajo, ese era su objetivo, todos los días. Quizá nosotros estamos acostumbrados a trabajar 6 días, 7 días a la semana y a veces difícilmente tenemos tiempo para buscar del Señor. Pero estos hombres estaban tan ocupados como todos nosotros lo estamos. Pero todos los días iban al templo. Dios los había llamado a predicar, o necesitaban estar cerca de la presencia de Dios. Hermanos míos, muchas veces dependemos de títulos, de escuelas y de todo lo demás para predicar el Evangelio en nuestro tiempo. Pero eso lo hemos reemplazado por la oración. Hemos reemplazado la oración, hemos reemplazado la búsqueda de la presencia del Señor con estudios, con aparatos más modernos, con diferentes cosas que aparentemente estamos haciendo un trabajo excelente, sin embargo falta la presencia del Señor. Es muy importante recordar entonces que lo que estos hombres hacían se veía cuando iban a predicar. Hermanos míos, todos los días subían a la hora de la oración y una de esas se les presentó un paralítico que se sentaba todos los días en esa puerta llamada La Hermosa. En ese lugar fue cuando Pedro fue usado por el Señor para levantarlo de su parálisis. Todo el mundo se alborotó porque vio una sanidad. ¿Cree usted que esa sanidad hubiera sucedido sin el poder del Espíritu Santo? Por supuesto que no. Pero eso no era el centro del asunto. El centro del asunto es que la vida de Pedro, de Juan y de todos los demás apóstoles estaba centrado en buscar al Señor y dejar que Dios usara sus vidas para la gloria suya. Cada uno de nosotros no oramos para nuestra gloria, no leemos para nuestra gloria, y si nos graduamos en la escuela no nos graduamos para nuestra gloria, tiene que ser para la gloria del Señor. Por eso es muy importante recordar que esto es lo que hizo la diferencia en la vida de estos hombres. Cuando hablaron, testificaron del poder y de la grandeza del Señor, no fue porque alguien les contó una experiencia maravillosa, no fue porque a alguien les dijo que en tal lado se hizo un milagro, no. Ellos estaban viviendo el milagro, ellos estaban viviendo el poder, ellos estaban viviendo la gloria del Señor. Eso significa pues que a pesar de que vivimos en el siglo XXI, podemos también ver la gloria del Señor, podemos ver la mano del Señor si nuestro esfuerzo va por delante buscando de la presencia del Señor Jesús. Es muy importante recordar que lo que Pedro dice en este capítulo es: nosotros vimos su gloria. Es interesante, hermanos, que si estos hombres pudieron ver la gloria de Dios, también la iglesia moderna de este tiempo puede ver la gloria del Señor. Un pescador quizá no es más que un soldador, no es más que
que alguien que trabaja cortando el pasto en las casas. No es alguien más fuerte o más grande que alguien que trabaja en una cocina. No es alguien más fuerte y más grande que alguien que trabaja en una fábrica. Todos los oficios son iguales. El problema va a ser el corazón del ser humano. ¿Qué tanto nosotros nos dedicamos? ¿Qué tanto nos prestamos? ¿Qué tanto le damos al Señor para que el Señor nos pueda usar? Una de las cosas interesantes es que cuando ya estos hombres comenzaron a ser usados en las manos del Señor, se ocupaban más de la oración, se ocupaban más de buscar a Dios. No era todo lo contrario. En nuestros tiempos algunas veces las personas son usadas en las manos del Señor y tienen su agenda llena como si fuera un negocio. Se olvidan de que orar es donde está la mejor de las cosas. Y mire qué interesante, porque más el Señor hacía obras, más se metían en la presencia de Dios. Llegó un día al tal punto que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que cuando pasaba Pedro por las calles, sacaban a los enfermos, a todo tipo de problemas que la gente tenía, y los tendían en la calle para que al menos la sombra de Pedro tocara a los enfermos y que fueran sanados. Interesante eso. Ahora, hermanos, si fueran nuestros tiempos, la gente pondría los ojos inmediatamente en los hombres que hacen esas cosas. Pero no son los hombres los que terminan haciendo esas cosas, es el Señor Jesús detrás de los hombres. Por eso es muy importante recordar, hermanos míos, que cuando uno comienza a ver la gloria del Señor, todo va a ser para glorificarlo a Él, no para nosotros. Nada de lo que el Señor hace con nosotros en nuestra vida, en la vida de los demás, es para glorificarnos a nosotros, sino para glorificarlo a Él. En esta noche, concluyendo lo que venimos diciendo, es esto. El último párrafo que estamos leyendo del verso 16, 2 Pedro 2:16, dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto significa, hermanos míos, que no podemos vivir la experiencia de otras personas. Tenemos que buscar nosotros personalmente al Señor. No podemos depender de las experiencias de otros hombres, de otras mujeres de Dios. Necesitamos nuestras propias experiencias en el Señor. Nadie puede vivir las experiencias de nadie más. Nadie puede sentirse glorificado por lo que alguien más ha hecho. Nadie puede, hermanos, de ninguna forma tomarse, no sé qué decir, ser la persona que tome la ventaja de algo que alguien más hace. Pero en la palabra del Señor nos dice que estos hombres se metieron a buscar de la gloria del Señor para ellos verlo en sus vidas reflejado. Y esta es la misma invitación que Dios nos hace a nosotros. Metámonos en la presencia del Señor para que nosotros podamos ver su gloria. El Señor Jesús está esperándonos en el lugar secreto donde todos podemos encontrarnos con el Señor, y allí es donde nos va a mostrar lo que Él tiene preparado para nosotros. Recuerde, usted es algo especial delante del Señor. Él tiene un trato especial con usted. Él quiere hacer algo distinto con usted. Solo es cuestión de que usted se deje utilizar por las manos del Señor. Hermanos míos, si ellos pudieron ver la gloria del Señor y contar la gloria de Dios, creo que cada uno de nosotros también podemos. Hemos recibido la misma invitación que ellos recibieron. Sígueme. También a nosotros el Señor nos dijo: sígueme. En algún punto de tu vida, en algún punto de tu existencia, Dios te hizo el llamado. Significa pues que así como ellos vieron la gloria de Dios, podemos verla en este tiempo. El asunto es este: ¿qué tanto estamos dispuestos a meternos en la presencia del Señor? ¿Qué tanto estamos dispuestos a buscarle? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo para la gloria de Dios? Todo lo que el Señor quiere hacer, lo va a hacer si nosotros le damos la oportunidad. Nos damos el tiempo. El Señor quiere glorificarse. Por eso en esta noche te invito, hermano, hermana, en el nombre del Señor. No importa qué tan ocupado estás.
No importa qué tantas dificultades se te presentan en la vida, siempre dale tiempo al Señor y dale tiempo al Espíritu Santo. Él tiene reservado para ti cosas preciosas que tú no te puedes imaginar, pero tú no puedes vivir las experiencias de otras personas. Tú no puedes tomar las experiencias de otras personas y hacerlas tuyas. Tú tienes que tener las tuyas propias con el Señor. Es más glorioso tener una experiencia personal con el Señor que contar las experiencias de otras personas. Pedro dijo, nosotros vimos su gloria. Nosotros también podemos decir, nosotros también vimos su gloria. ¿Por qué? Porque la experiencia, el Señor también la tiene preparada para ti. Pero es asunto de tomar el tiempo, acercarnos, buscar. Al que busca halla, al que pide recibe. ¿Por qué razón? Porque esas son las promesas del Señor Jesús. En esta noche quiero dejarte con ese pensamiento. Busca porque para ti Dios tiene preparado algo grandioso. Lo que Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas gloriosas que tú no sabes, cosas que están ocultas, que tú no sabes. Esas mismas experiencias que otros aprendieron, nosotros las podemos aprender, pero estamos dispuestos a buscarle. Estamos dispuestos a quizás dejar de hacer algo que ni siquiera nos es útil en la vida, con tal de que la presencia y la gloria de Dios se muestre en nuestras vidas. Es muy importante, porque después de que has estado en la presencia del Señor, cuando tú salgas de allí y vayas a hacer lo que vas a hacer para el Señor, tú vas a ver la gloria de Dios manifestado. Te invito, hermano, hermana, aprovechemos nuestro tiempo. Estamos en tiempos en donde la situación no está más fácil cada día. Se va a poner más difícil cada día. Pero yo te invito en el nombre del Señor, que a medida que esos tiempos se acercan, hay que fortalecernos en el Señor, meternos en la presencia de Dios y que Dios haga con nosotros lo que a Él bien le parezca. Que el Señor te bendiga en esta noche. Si estás pasando por problemas, por dificultades, hermano mío, no pierdas la fe. Métase en la presencia del Señor. Quizá a lo mejor estás en cama y no puedes orar de rodillas. Allí en tu cama ora, que Dios conoce tu situación. Allí en donde estás, Dios puede escuchar tu clamor. Ora de día y de noche. Quizás pasas por el insomnio porque no puedes descansar, no puedes conciliar el sueño. Bueno, es tiempo de orar. Es tiempo de darle la gloria al Señor. Es tiempo de darle el honor al Señor. Y mientras tú lo hagas, vas a tener una experiencia personal con el Señor Dios Todopoderoso que no vas a olvidar jamás. Nadie te va a contar lo que Dios puede hacer, porque yo creo que ya lo has visto de antemano. Ahora, métete con más ganas, con más esfuerzo. Si estás pasando una situación económica bastante difícil, es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de darle al Señor lo que Él necesita de nosotros. Es tiempo de que tú dobles tus esfuerzos delante del Señor. Humilla tu corazón, humilla tu alma delante del Señor y el Señor está dispuesto a escuchar. Así que, hermano mío, no esperes la experiencia de otros para vivir la vida cristiana. No esperes que otros hagan para tú poderse sentirte tranquilo. No, comienza a ser tú. Comienza a buscar del Señor, comienza a leer su palabra, comienza a orar más si no lo has hecho y verás la gloria de Dios en tu vida, en la vida de tu familia y, ¿por qué no?, en la vida de la congregación. Que el Señor te bendiga en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta noche por cada uno de los hermanos que nos están escuchando, pero por todos aquellos también que no han podido, Señor, Padre mío, que están quizá ocupados en esta noche. En el nombre de Jesús oro, Señor, que cuando se desocupen puedan escuchar, que puedan, Señor, poner su tiempo para buscar de tu presencia. Oro que fortalezca la vida de los débiles, la vida de los enfermos, Señor, sean tocados en el nombre de Jesús y que puedan recibir vida en abundancia, así como tu promesa la has dado, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo a la 1:30 de la tarde. Ojalá que no se pierda, hermanos, ese tiempo es precioso. Ya que no podemos estar reunidos, está bien, pero no significa que no hay que escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que haga el esfuerzo a la 1:30 de la tarde. Los lunes tenemos estudio bíblico con los que gustan participar. Les sigo haciendo la invitación, pero eso ya es asunto ya ahora sí más personal, si usted quiere ser parte de ello. Pero yo le invito a que hagamos el esfuerzo, hermanos, porque necesitamos seguir fortaleciéndonos y creciendo para la gloria del Señor. Así que, hermanos, nos vemos en la próxima. Que Dios me lo bendiga y lo guarde. Amén.